Muy bien, amigos, y ya estamos con nuestros invitados. Aquí con nosotros el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo de Santis. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días. Y también la ministra de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, la primera mujer en la historia de la Corte de Justicia de San Juan ocupando ese cargo. Adriana, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de pensar San Juan desde la justicia, desde los poderes del Estado. En esta oportunidad, en un lugar diferente, agradecemos a Eduardo Sabastano, al titular aquí del Teatro del Bicentenario, que nos ha permitido esta locación, desde luego no menos destacada e importante que el Museo de Bellas Artes, pero que nos permite apreciar también estos monumentos que tenemos aquí en la provincia de San Juan. Si pensamos San Juan desde una problemática de género, ¿la Corte de Justicia está haciendo punta en una historia que nunca vimos, Adriana? Así es. En realidad, la Corte de Justicia, a fines del año 2018, se creó la Oficina de la Mujer, antes que viniera la primera mujer a la Corte, lo cual ya es hacer punta porque no hacía falta que estuviera una mujer para que tuviera esa mirada. Pero lo que hemos intentado a partir de esta Oficina de la Mujer es visibilizar. Entendemos que la cuestión de género, más que una imposición, debe ser una visibilización, darnos cuenta de la importancia de una mirada integral, de reconocernos unos a otros, y en eso venimos trabajando fuertemente, con talleres, con proyectos, con programas. La verdad que es una problemática en la cual hemos puesto foco. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no nos dábamos cuenta? ¿Qué pasó ahí? Porque creemos en realidad que la manera de poder crecer como sociedad, es darnos cuenta lo que podemos aportar. Y son aportes diferentes. No es una lucha de mejor y peor o de uno sobre otro. Es una mirada distinta que permite tener una cuestión integral. Por ejemplo, estamos haciendo los talleres de perspectiva de género, donde, fueron periodistas también en ese taller, y lo iniciamos y lo estamos haciendo con quienes integramos el Poder Judicial. Y lo bueno es que lo primero es un espacio de reflexión, de ver cómo te ves y cómo nos vemos. Y creemos que a partir de ahí podemos evitar esas pequeñas cuestiones que, si no se ven, generan luego violencia. Es decir, ¿así es? Sí, porque cuando yo me siento que no me ven, no me siento visibilizada, yo suelo poner un ejemplo. Perdón, no te serví agua porque no te vi. No te vi, no estás. En materia de género, no te veo, no reconozco que hay algo que puede hacerte falta. Entonces, esta es la idea. Repetimos que no es unos sobre otros. Es visibilizarnos, es trabajar juntos. Y la sociedad también nos está pidiendo esto. Esto que se llama de techo de cristal, hay que revertirlo. Los hombres no dirán, pero si la mirada de género, pensamos como seres humanos. ¿Cómo es esto de pensar o mirar la política, mirar la justicia desde un lado femenino? Si la ley es una. Eso iba a decir, estamos hablando de la Oficina Mujer y vos le estás preguntando a la ministra. La Oficina Mujer se creó antes que ella viniera y la conducía yo, un ministro, pero cuando vino ella tenía que ser conducida por una... Fue una cuestión lógica. Obviamente. Pero ¿por qué no conducida por un hombre, o la oficina del hombre pero conducida por la mujer? Pero se me ella, acaba de ocurrir, ¿no? Es como que ella tiene la derecha, digamos. Ella tiene la derecha. Y coactuamos. Pero... ¿Es vinculante? Sí, en gran parte. Nosotros no tenemos disidencias, diferencias. Es más, todos trabajamos en conjunto, porque no hay proyectos que no se puedan trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué quería decir? Vos tocaste un tema, hablaste del Poder Judicial. Estamos hablando de la Oficina Mujer de la Corte de Justicia de San Juan. Entonces, si bien es cierto que hay una perspectiva de género que no escapa a ningún ámbito y por lo tanto el Poder Judicial no puede ser ajeno, también articula, aparte de todo lo que ha dicho Adriana,
articula para el lado de la justicia protectoria, la justicia restaurativa, el estar del lado de la víctima. Las justicias se han especializado mucho en los victimarios, especialmente el derecho penal, ¿no? Claro. Donde hacía mucho que no se veía a la mujer y que le hacía falta el vaso de agua del que hablaba Adriana. El ejemplo que dio, ¿no? La mujer se la veía en el Poder Judicial, estamos hablando, ¿no? Poder Judicial, la realidad de una comunidad. El Poder Judicial se la que imparte veía, justicia. creo yo, que se la veía como un justiciable más, como un... Y creo que hasta en menos se la veía. En menos. ¿Por qué? Tanto ¿Una cuestión cultural? Porque, a ver, en el fuero penal, por ejemplo, si la mujer es objeto de tratos que pueda constituir delito, era un caso más. Digo que ahí no puede ser un caso más, porque ahí entra a tallar el tema de la perspectiva de género. La idea es porque también, ¿no? Porque lo hemos hablado varias veces, cuando uno mira a la mujer también, está mirando necesariamente todo un entorno, está mirando una cuestión, si bien se llama Oficina Mujer, pero justamente esta mañana me planteaban, bueno, tenemos que empezar a hablar tratamiento a ver el hombre, porque el hombre también es víctima de violencia. Creo que Oficina Mujer es porque así fue creada. Estaríamos cometiendo el mismo error por el que nos quejamos tantos años. Totalmente, no podemos convertirnos las mujeres, no podemos convertirnos en los hombres que tanto criticamos. Y en esto tenemos que ser muy... Por eso hoy me gusta hablar de la dignidad de la persona humana. Nosotros hablamos, esto es lo que hay que ir. Bueno, a través de Oficina Mujer, porque además en la Corte Suprema de Justicia de la Nación así se creó, porque es la forma. Pero a lo que tendemos es a esto, a reconocer esta visibilización. Hoy es una de las personas, es uno de los grupos vulnerables, así lo estableció la CEDAW y es uno de los grupos vulnerables porque han sido los que han estado menos visibilizados. Pero junto a este grupo vulnerable que es la mujer, están los niños, están los ancianos, es decir, están quienes están privados de su libertad. Hay muchos grupos vulnerables. Y a través de la Oficina de la Mujer y la Corte con sus propios proyectos, que bueno, seguramente el doctor les va a comentar, claro, estamos tratando de atender todos los grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables, atención ahí, ¿no corremos el riesgo de exacerbar la temática o problemática de la mujer de tal modo que hemos ido de banquina y ahora nos vamos a la otra banquina? No. Bueno, hay que poner todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Hay que poner equilibrio. Se trata de que si la mujer no era vista, no estaba visibilizada, es visibilizarla y atenderla del lado de la justicia. Sí. ¿No es cierto? Si es un sector vulnerable, pues hay que ofrecer la justicia que dije, restaurativa, terapéutica, hay que reparar, hay que estar presente, porque me refería al fuero penal recién. Y en el fuero civil también. Ha sido común, no le paga la cuota alimentaria al tipo, entonces el tipo anda por ahí y la mujer ha quedado desprotegida, abandonada, desprotegida con 2 niños o 3 niños, y hasta que se usa... Y lo naturalizamos, ¿eh? Y lo naturalizamos, es natural, por eso te digo. Entonces, desde lo natural, no, siempre se ha hecho así... Y pasa, ¿viste? Un caso más. Bueno, y lo hablábamos que el problema es cuando se crea que la violencia o este tema es una cuestión de chicas. No es un tema de chicas. Concretamente, entonces, vos dirás, ¿cuál ha sido la solución? ¿Cuál ha sido la vuelta de tuerca que le ha pegado este tiempo de renovación de la Corte? Y bajar la línea a los jueces, a los funcionarios, pero reunidos en un recinto, ¿no? Decirle, señores, 400 butacas llenas de funcionarios y jueces, bajar línea y decir, vamos a ser estrictos, diciéndolo amablemente, bajando el mensaje, ocúpense, porque vamos a ser estrictos en el seguimiento. Vaya detalle, y me dejás el pie para el próximo bloque. Bueno. Fundamentalmente por el aspecto revolucionario de enterarnos, primero,
de saber cómo puede ser lo que viene y fundamentalmente no convertirnos en los hombres que tanto criticamos. Fíjense ustedes en casa también para analizarlo y cómo ponemos estas realidades también en cada uno de los lugares donde nos toca actuar. En la familia, en el trabajo, con los compañeros de estudio, la preponderancia y el equilibrio. ¿Quién tiene el pulso justamente para que el timón llegue a destino sin que nos cueste la vida de alguien en el camino? Nos estamos ocupando también con la Oficina Mujer, con toda esta problemática, y de Oficina Mujer un poquito ampliada, porque tiene que ver con mujer, pero también ella lo dijo, Adriana, hay un toque hacia la violencia familiar. Exacto. Hay un toque, al lado de mujer están los niños, y también nos estamos ocupando de la violencia en el trabajo. No vamos a permitir que en el Poder Judicial haya violencia laboral. La mirada de la mujer nos lleva a también analizar si no necesitamos una revolución en el Poder Judicial. Esto de que en la memoria colectiva siempre decíamos, mira, más vale un mal arreglo que entrar al Poder Judicial a litigar, porque te vas a llevar la vida litigando, te va a costar un montón de plata si es que tenés la suerte de que hayan mirado tu causa de manera justa. ¡Ay, qué momento! ¡Cuánto combo, querido Guillermo! ¿Cómo hacemos para resolver esto y dar vuelta a la historia? Se está haciendo, María Silvia. Se está haciendo. Lo que me tocó protagonizar a mí es 2017, 2018 y lo que llevamos del 2019. Luego viene la doctora y en paralelo se va produciendo el recambio de los anteriores pares que se van jubilando. Y ha cambiado, que estamos haciendo cambios emblemáticos en sistemas. Por ejemplo. No es un cambio de personas solamente. Estamos cambiando sistemas. Yo creo que el primer aire de cambio lo pone, porque hay que ser justo, y lo debo decir, yo lo digo, el secretario administrativo. Ya con Javier Vera en 2016 y Mauricio Cerezo, que es secretario administrativo y subsecretario administrativo, que son dos piezas claves en la Corte. ¿Por qué? Siempre estuvo esa figura ahí. Porque los ministros de la Corte, aparte de tener que atender lo jurisdiccional, es decir, resolver los recursos extraordinarios que llegan a la Corte, tienen que administrar un poder del Estado que tiene 1.500 empleados, que compra, que contrata, que tiene problemas edilicios, que tiene un montón de cosas como cualquier repartición pública, pero una mega repartición, porque es un poder del Estado. Somos poder del gobierno del Estado. Esta noción tiene que quedar muy clara. Nosotros no somos una especie de esfera, de burbuja, fuera del ejercicio del poder y fuera de lo social. ¿Connivente con el Estado? Y fuera de lo social. ¿Y qué relación hay? ¿Connivente con el gobierno? No, somos el Estado. En primer lugar somos el Estado. En segundo lugar somos un poder del gobierno del Estado, no un poder del gobierno del partido tal o del gobernador cual. Desde que se creó la República, como consecuencia de la Revolución Francesa, por el gran Montesquieu, en su obra cumbre El espíritu de las leyes, crea la República. ¿Sabes lo que es la República? La división de poderes. Pero la gente no cree en la división de poderes, Adriana. Cree que hay un contubernio de partes en donde cuestiones del Estado, del Poder Ejecutivo, cuando llegan al Poder Judicial, fallan a favor del gobierno de turno. Pero eso, a ver, creo que tiene dos cuestiones, dos errores. En primer lugar, no entender, como bien lo dijo recién Guillermo, esto de división de poderes. Son funciones diferentes y en realidad lo que se hace desde la justicia es aplicar la ley. Pero también tiene que ver en globalizar y creer que lo que pasa en ciertos ámbitos pasa en todos lados. Nosotros lo hemos hablado varias veces. El poder judicial, las provincias, el ejercicio en las provincias del poder judicial no es el que a veces uno ve, ¿no?
Las provincias no pasa como Doropí. Y esto hay que decirlo. ¿Hay diferencia? Por Totalmente. supuesto, absoluta. Es más, los gobiernos, los poderes judiciales, los gobiernos de los poderes judiciales provinciales han avanzado en toda temática mucho más que el gobierno federal. Y la postura de los gobiernos provinciales, políticos, ejecutivo y legislativo, junto con los poderes judiciales, ha sido siempre de un trabajo conjunto. No hay que confundir el trabajo conjunto, porque hay cuestiones que son en red. Yo voy a poner el tema de perspectiva de género para dar un ejemplo. El Poder Judicial no le corresponde, no puede ni dar subsidios, ni ver si la mujer víctima de violencia tiene dónde estar albergada, o darle el albergue. No nos corresponde a nosotros, pero necesitamos un poder ejecutivo, un poder legislativo que dicte la norma y un poder ejecutivo que brinde estas herramientas. Entonces, para que el juez pueda dar esto de ponernos en contacto y trabajar en conjunto en beneficio de la sociedad, no puede ser leído bajo ninguna manera como connivencia. Pero, perdón, la sociedad me parece nos que está hemos mezclado esperando. temas. Claro, con todo No respeto. importa, sí, clarísimo, Pero, pero la revolución tiene que llevar a esto también, a que esa mirada y pero en ese primer planteo... lugar, eso de la revolución Sí, los revolucionarios para cambiar la historia. o la transformación está en plena marcha. Absolutamente convencida de que es Está así. en marcha. Se está haciendo. Digo, ¿Por qué Comodoro Pi y no le es hemos diferente? pedido, y no Los le dos hemos, al y no le hemos unísono? pedido permiso al Poder Ejecutivo, ni le hemos pedido permiso al Poder Legislativo. Como no le pedimos permiso. ¿Por qué no lo hace el Poder Nosotros no Judicial dependemos de un decreto del gobernador. Nosotros somos un poder autárquico. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de mandarle los fondos que la Constitución de la provincia de San Juan dice que tiene que tener el Poder Judicial, que son no menos del 6% del presupuesto provincial. Eso tiene que ser del judicial, y hemos peleado muchas veces, discutido, hablado con algún ministro de Hacienda, porque por ahí, para que se respete, ¿por qué no somos poder? Mirá, María Silvia, hay un foro que se llama Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas. En ese ámbito, que nuclea a todas las superiores tribunales, las cortes provinciales, queda patentizado, y nosotros lo decimos en cada... El otro día sesionó por tercer año consecutivo Eligen San Juan, y repetimos de que las provincias argentinas, con sus poderes judiciales, están superlativamente más adelantados y son más transparentes. ¿Por qué es menos transparente la justicia? Ver, ¿qué pasó? Que el Poder Judicial Federal y Nacional, hay una justicia nacional de capital federal, que es un híbrido que quedó ahí desde que la Cava, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la capital de la República. Somos lejos más eficientes. ¿Por qué? Y bueno, te remito al... Vos que sos una inquieta periodista, lo habrás notado en los actos de apertura que hacía el doctor Lorenzetti, hoy el doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, en su discurso anual. ¿Te acuerdas? Clarísimo. En donde empieza: queremos vamos hacia la oralidad. San Juan tiene oralidad en lo civil, comercial, contencioso, administrativo y laboral. Además de lo penal, vamos hacia el sistema acusatorio. San Juan tiene nuevo Código Procesal Penal y está a meses en el mes de septiembre, ya, de poner el sistema acusatorio. ¿Qué es lo que es? Que investiguen los delitos los fiscales. ¿Por qué no lo deben investigar los jueces y sí los fiscales? ¿Dónde está la diferencia? Porque en realidad la idea es que quien tenga la acción sea por parte del fiscal. El juez es un juez de juicio, es el que evalúa, es el que está. Y de garantía. Y de garantía. Lo que tenemos a lo que vamos, que en esto también iba a compartir lo que dice Guillermo, nosotros estamos tratando de tener una mirada de también un poco más social. El Poder Judicial,
que a diferencia y contestando en cierto modo también esto de que hablabas por qué no la justicia federal, que a cada uno le cabe lo que le cabe. Los dos saltaron al unísono pero, y me llamó la atención. Pero porque tiene que ver que con no esto. cabe que nos comparen. Tenemos un fuerte compromiso social. Esto, el régimen acusatorio dentro de la parte penal, los proyectos Justicia en tu comunidad y Justicia rural, que implica una salida a la sociedad. Acceso a justicia. Acceso a justicia, la oralidad, que es la inmediación, son características que todas tienen que ver con entender que los poderes judiciales formamos parte de la sociedad, tenemos que darle una respuesta a esta sociedad y tienen que ser concretas sobre todo y prácticas. Si no nos vamos, como recién decía Guillermo, tenemos los poderes judiciales, podemos o teorizar sobre lo que creemos que corresponde o tomar cartas en el asunto. Y lo que la Corte de Justicia ha hecho en la provincia, este año bajo la presidencia de Guillermo, pero ya veníamos trabajando desde antes, es ponerle nombre y apellido a cada una de esas acciones en el plan estratégico que él ha presentado a principios de este año y trabajar en cuestiones concretas. La sociedad también está cansada de teorías. Mira, hay dos valores que resumen todo esto. Uno, y están los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica y 4 o 5 tratados muy parecidos que tienen rango constitucional desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, establece dos valores que resumen todo: acceso igualitario a justicia, acceso a justicia y tutela judicial efectiva. ¿Qué es acceso a justicia? Es no alfombra roja al poderoso, que sí lo hace Comodoro Pi. Y sí lo hacen los juzgados federales, no tanto de provincia. No tanto los jueces. Muy interesante lo que estás diciendo. Pero vos que sos inquieta. Sí. Pensá, es que en casa son más inquietos que yo. Pensá O sea, mientras te lo estoy diciendo. Hacé están memoria todos en si casa. yo me estoy equivocando. Mira, no tanto el juez federal de San Juan o de La Rioja o de Catamarca. Esto de poner alfombra roja a los poderosos en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Pi, un valor entendido. Y el NN mira el edificio de afuera, ¿sabes? El anónimo. Ay, bueno. Esto incluye a los abogados NN. Porque hay abogados de estrella y son cientos de miles de colegas, jóvenes, nuevos, qué sé yo, que los jueces miran la firma, ¿sabes? Yo te digo, yo he litigado mucho y además he sido magistrado siendo muy jovencito. Y ahora me tocó terminar justicia mi vida. Independiente, ¿no? ¿Entendés? Oh, caramba. Acceso a justicia, que todos tengan acceso a justicia. El abogado jovencito representando a una señora que hay que abrirle las puertas del juzgado para atender su problemática, porque es la última garantía de esa mujer. Y tutela judicial efectiva. ¿Qué significa? Justicia ahora y justa, porque si no es ahora y no se dice bien el derecho, tenemos jueces que están cometiendo injusticias todo el tiempo, porque una justicia tardía es una injusticia. Ni más ni menos. Gracias. Todos los institutos entonces están dirigidos, lo que estamos haciendo es dirigido a hacer realidad esos dos valores. Para llegar a una justicia independiente rápida. En el próximo bloque. Adriana García Nieto, ¿te pesa tu apellido en la política, en el Poder Judicial, venir, de un apellido netamente político? Para nada, creo que por el contrario. Primero que es un orgullo el apellido, porque implica también la historia de mi familia, la historia del trabajo de mis padres, y bajo ningún aspecto podría pesarme. El trabajo arduo de mi hermano en política, el trabajo de mi mamá, de mi papá, es decir, de mis abuelos. Creo que uno está donde está gracias también a toda esa impronta. Y también lo que uno mismo ha construido y ha trabajado. ¿Y no conspira con tu trabajo eso? Por el contrario. La función en la Corte de Justicia, y lo hemos hablado y seguramente Guillermo tiene mucho que aportar en esto también, no deja de ser, sobre todo en la Corte, una cuestión política. Nosotros implementamos y ejecutamos políticas judiciales. Entonces, creo que el ser humano no puede escindirse, es un todo. Y en esta mirada integral es lo que los demás nos dejaron y el legado que uno puede dejar, y ahí tiene que estar la mirada. No podemos detenernos en el peso. Las cosas hay que construirlas. Creo que
esta mirada de la responsabilidad social de los poderes judiciales, que lo hemos empezado a charlar también, tiene necesariamente que ver con una mirada política. El entender que el Poder Judicial tiene que darle una respuesta a la sociedad y tiene que ir al barro, como decimos nosotros, y estas políticas que venimos implementando, estos programas de justicia rural, justicia en tu comunidad, y estas cuestiones que hablábamos antes de los talleres, tiene que ver con una mirada política del poder. La pertenencia a la política, ¿cómo se puede analizar en un poder judicial que ha venido con una historia complicada en este sentido? Y donde buscamos que se diferencie y que verdaderamente llegue a todos. ¿Por qué debo pensar que Guillermo de Santis, que llegó a ser incluso hasta vicegobernador de la provincia de San Juan, ocupó cargos electivos, incluso fue famoso por la megacausa expropiaciones, no tenga favores que deberle al Poder Ejecutivo? Por lo que acabas de decir, por ejemplo, está el ejemplo de la megacausa expropiaciones. No me casé con nadie. No me casé con nadie. El ex fiscal de Estado, que lo puso el gobernador Gioja, está procesado. Estamos hablando del doctor Mario Díaz. El Tribunal de Tasaciones, estamos hablando de la megacausa expropiaciones, que en este segundo semestre de este año va a tener juicio oral y público en lo penal. Y tiene 20 causas en lo contencioso administrativo por nulidad, acciones de nulidad autónoma para nulidificar los expedientes de las expropiaciones, porque están vivos esos. Y fueron todos productos de procesos írritos, de sentencias írritas, de cosas juzgadas írritas. ¿Qué es lo que es írrito? Fraudulento, irregular, ilegal. Cuando se llega a una sentencia por métodos fraudulentos y la sentencia misma es fraudulenta, se puede conmover los efectos de la cosa juzgada y declarar la nulidad. Entonces, no me casé con nadie. El Tribunal de Tasaciones. El Tribunal de Tasaciones de la época estaba presidido por el hermano del ministro de Gobierno, Joaquín Fernández. Claro. Hermano del ministro de Gobierno del gobernador Gioja. Y fue el propio gobernador Gioja quien, siendo yo jefe de asesores, me pidió: ¿por qué no vas a mirar a la Fiscalía de Estado qué se está haciendo con este tema de expropiación? Que la prensa, un medio colega gráfico, empezó a agitar el... Estamos hablando del Nuevo Diario, que fue el que diario, tomó ese tema. Empezó a tomar el tema y Gioja me llama una mañana y me dice: mirá ¿qué es esto? Y bueno, de esto se habla. Y hoy se como habla, presidente de la Corte o ministro de la Corte... Pero te voy a contar otra anécdota. ¿Puedo contarte otra anécdota? Sí, me imagino. Ahora vas a querer poner todo, obviamente. No, a ver. Es válido, está procesado. es válido, doctor. Murió es válido. El presidente del Tribunal de Tasaciones. Falleció. Lamentablemente falleció, porque es bueno que se hubiera defendido. Pero se extinguió la acción penal respecto a él. Pero respecto a los pares, están procesados. Hay 14 a 15 procesados. Y bueno, fui para adelante, no me caso. Y los que me conocen es que saben que no me caso con nadie. Si el Partido Justicialista estuviera sometido a proceso, demandado, y realmente en derecho correspondiera razonablemente, porque si lo contrario sería una aberración, sería pintar de verde un elefante. A mí no me pida que yo te pinte de verde un elefante. Para esto hay que ¿Entendés? capacitar, y eso están haciendo para que todos entendamos esto que cuesta creer y que decimos sí, pero por ahí vaya a saber. Son cuestiones que debemos analizar. Yo creo que es fundamental el sentarnos a reflexionar y a debatir adentro y afuera. Adentro del Poder Judicial, para que nuestros jueces, nuestros secretarios, nuestro personal entienda que es innegociable la independencia y la transparencia, y porque así debemos actuar. Y también para poder saber cuáles son los mecanismos para poder tenerla siempre vigente. Pero también para afuera, porque hay que desmistificar muchas cuestiones. Nosotros tenemos que también encargarnos de deconstruir cierta imagen
que durante mucho tiempo se ha generado. A nivel general, no voy a particularizar ni en la provincia ni en la nación. No, durante mucho tiempo los poderes judiciales han dejado y hemos dejado que se construya una imagen sobre lo que son estos poderes ocultos. Nadie puede llegar. Le gusta decir a Guillermo, y siempre compartimos esta mirada monárquica, esta cuestión que estamos intocables, de con nosotros no se habla, nosotros inalcanzables, lejos, que no tenemos idea de la realidad. Bueno, pero eso es porque ocurría. Pero totalmente, pero tenemos que encargar. No fue una cuestión que la gente por se eso le digo, vamos a pensar acá. Nos hemos encargado hablando de dejar que se construya. Adriana, hay que visibilizar al Poder Judicial. Era invisible. Total, ¿Vos sabés que yo totalmente. lo dije en el alegato al Yuri, al doctor Macchi? Dije, no solamente se sientan impunes, y se sentían impunes, sino que además se sentían invisibles, como el fantasma de Canterville. Pero unas grandes políticas que ha implementado el Poder Judicial es la comunicación. Y eso también. Y en esto tengo que necesariamente reconocer, desde que ingresó Guillermo. Los poderes judiciales, el problema era no solo que no comunicaban, sino que no dejaban que se les preguntara. No generaban la comunicación. Y estamos convencidos, y esto lo decimos, que que el juez no habla solamente cuando dice, sino también habla mucho cuando calla. Si yo no digo, alguien lo dice por mí. Y tenemos que hacernos cargo de esto. Entonces, esta es la deconstrucción de esta imagen. Es empezar a visibilizarnos, meter los pies en el barro, pero también comunicar lo que hacemos. ¿Cómo pensás la justicia en San Juan en virtud de todo lo que hemos hablado y puesto en consideración? En función de todo lo que estamos haciendo y que dé resultado. Que dé resultados. Y que se institucionalice la comunicación social a través de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige Gustavo Martínez Puga. Que debo decir, hay un antes y un después. Bueno, es Y impresionante. es un equipo, no es unipersonal, es un equipo completo donde tenemos, además de la relación con la prensa diaria. No podríamos jamás haber logrado esto. Bueno, tenemos la página web. No sé si ha habido otro programa, perdóname Guillermo, donde tengamos esta oportunidad, ¿eh? No, es la primera vez en la historia televisiva de San Juan que los miembros de la Corte de Justicia están discutiendo estos temas además. Sí, sí. Comunicación en esto de salir, de decir, mostrar lo que estamos haciendo. Lo que hace el Poder Judicial, como dijo Adriana, no puede ser una cosa donde no se corren las cortinas, no entra el sol, ¿viste? Además te sentías indigno. Yo hablo por la de sentencia. Preguntar, indigno, bueno. ¿Quién sos? ¿De qué medio venís? ¿Por qué? Ponete a estudiar y después vamos a hablar. No, pero tenemos anécdotas, implementación de que sea realidad todo esto, que es una realidad, pero que con los tiempos y con el tiempo se institucionalice. Cuando uno no esté, porque yo ya estoy en la recta del fondo, pegando la vuelta, ¿no? Para hablar en lenguaje automovilístico, que a mí me gusta mucho. Ella es más joven, ella... Aquí en este programa la edad de las mujeres cuando no estemos, Guillermo. Te voy no, he dicho mucho más joven que yo. Cuando no esté o no estemos, que esto quede institucionalizado y lo tomen otros. Entonces sea una política de Estado, en términos de política, una política pública del Poder Judicial. Comunicación, auditoría y control de gestión. Estamos auditando a los jueces y están todo el año dando la vuelta al Poder Judicial los auditores, a ver cómo se portan los muchachos y las chicas. Proyectos de trabajo. Oralidad. De trabajo. Sí, claro, no, cambio de sistema. Oralidad, eso significa cambio en el Código Procesal Civil, lo estamos haciendo. Se están llevando a cabo ya las audiencias definitivas. Las primeras audiencias finales en la oralidad, en salas especialmente preparadas, donde hay video, grabación de todo lo que ocurre. Flagrancia, que vino para quedarse, se tiene que quedar. El centro ANIVI, que vino para quedarse, se tiene que quedar, porque es el modo de contener hoy a los niños abusados, en donde estamos en una de las provincias donde hay más abusos sexuales en menores y más violencia
familiar Es y donde de hay género. más casos, es donde más se denuncia. Es una de las más. Que en realidad creo que Estadísticamente. proporcionalmente tiene que ver con una cuestión de denuncias. Pero es en lo que estamos trabajando conjuntamente con el Poder Ejecutivo, porque nos hemos puesto uno al lado de otro, nosotros acompañando desde la Oficina de la Mujer y el Poder Ejecutivo a través de sus programas. Nosotros, si tengo que mirar a esto que recién decía Guillermo de cómo veíamos el Poder Judicial, ¿Cómo pensás o cómo San lo Juan? pensamos San Juan desde este lugar, yo creo que necesariamente tenemos que pensar en una sociedad integrada, donde nos dejemos de mirar esto es responsabilidad de él, esto de él y esto de él. Cada uno sabe cuál es el cuadradito del cual tiene que hacerse cargo, pero necesariamente hay que trabajarlo en conjunto. Hoy por hoy no se pueden pensar en políticas de Estado fragmentadas. Cuando pensábamos en violencia de género, pensábamos en el centro CABIG, en el Centro de Atención para la Víctima de Violencia, y que necesariamente es Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio Público con el Fiscal General y el Poder Judicial con sus jueces. Es decir, si queremos realmente darle respuestas integrales a la sociedad, tenemos que pensarla de una manera integral. Seguir trabajando de lo que a nosotros nos respecta. Cuando vamos a los programas de justicia rural y justicia en tu comunidad, esto de acceso a justicia, no es ni más ni menos que llevarle al defensor, al asesor, al fiscal, al lugar donde la gente a lo mejor no va o no sale. No puede venir. No puede venir, Claro. pero no solo llevarle a quien le tome la denuncia, también sentarnos a escucharlos. Creo que hay una necesidad de escucha, de capacitación en debida diligencia. Y si me permitís, vuelvo al principio. Hay necesidad de visibilizarnos, redescubrirnos como esto que hay una persona detrás del expediente y una persona que a veces el sí y el no le basta, sino que lo que necesita es que lo reconozcan. Espartanos es una oportunidad de mirar, de visibilizar. Esa fue otra Espartanos, increíble. Espartanos para Otra nosotros creación. ha sido no es nuestro, ustedes saben bien Claro. que no es nuestro, pero lo trajimos, nos lo propuso el secretario administrativo de la Corte, inmediatamente con Guillermo lo tomamos, lo En dejamos. realidad fue en una junta federal En de una Corte. junta que lo nombraron. En el año de, Así en es, 2017 el año pasado. hablaban, El año pasado o el fue año pasado, donde hablaban hablaban. del proyecto Espartano. Estamos Y hablando de practicar deporte, específicamente el rugby en el servicio penitenciario provincial. Sí. Y este ¿Dónde? fin de semana fue el primer encuentro de las Martinas, que es el equipo de rugby Femenino. del femenino, Espíritu Rugby, que es el masculino, que además yo, si me permites, quiero aprovechar para agradecer no solo a los voluntarios, sino a los equipos de rugby de los clubes, que se animaron ellos a traspasar Claro. la barrera, ingresar al penal Romper un y paradigma. compartir, ver estos equipos integrados por personas privadas de su libertad conjuntamente con jugadores, en el mismo equipo, frente a otros, y ver esa manera de compartir fue algo, yo les decía el sábado, la reinserción social Ojalá no se dé solo ahí, depende de ojalá. ustedes, también depende de nosotros como sociedad, que nos abramos y los recibamos. Creo Lo que ahí está diciendo Adriana sobre el programa Espartano, que fue en una Junta Federal de Corte, levantamos la mano. A ver, han hablado del programa Espartano. ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar qué es eso? Tal cosa, el rugby en las cárceles. Bueno, nosotros lo queremos. ¿Quién nos puede mandar todo? Y lo hicieron, y ahí está Espartano. Ejemplo típico de una interactuación entre poderes. Mirá, espartanos, los presos son nuestros, por decir, ¿no? Dependen Sí, del Poder sí. Judicial. El penal depende del Poder Ejecutivo, Exacto. Ministerio de Gobierno. Se va a hacer una cancha de césped sintético de rugby en el penal de Chimbas. Eso lo va a hacer con Anticipo de parte pensar San Juan, ¿eh? primicia. Muy bien. Esto lo va a hacer en parte dinero de la Fundación Espartanos, Bien. que es de afuera, es de Buenos Aires, pero nos ayuda mucho. Bien. Parte de dinero Poder Judicial y parte de dinero Poder Ejecutivo, Ministerio de Gobierno. Entonces,
un ejemplo de la interactuación ir entre cerrando, poderes. Pero ¿cómo pensamos el Poder Él Judicial? sigue hablando, Que no todo puedo esto... cerrar yo, no decido yo. No, bueno, mirá, a ver, que un juicio por daño y perjuicio, que te chocaron a vos en el auto y vas al Poder Judicial y te está durando hoy, o te estaba durando 5 años, demore 8 meses. Ah, Eso lo trae la oralidad. que llegue a la gente, Y fundamental esto se el está cambio. practicando. En ese ejemplo doy todos los fueros y todos los sistemas que van por el mismo camino de transformación y que Dios nos ayude a que acertemos y que se institucionalice y lo tomen otros, Ojalá. los distintos que vayan viniendo cuando uno no esté. Agradecemos vuestra presencia. No, por favor. Y sobre todo la manera en que hemos podido llevar adelante nuestro programa. Vuestra investidura, la investidura del Poder Judicial merece el respeto. Esperamos que así nos hayamos comportado desde este lado, porque también la manera en el trato que ustedes nos han permitido presentar ahora en nuestro programa es el que llega a todos los hogares y es en definitiva lo que buscamos desde la comunicación, desde nuestro propio proyecto de comunicación. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias Ahora a le ustedes. digo doctora, durante todo el programa estoy diciéndole a Sí, Adriana. no, pero para nosotros también Muchísimas gracias. es un placer poder compartir y poder también contarle a la comunidad lo que estamos haciendo. Doctor De Santis, muchísimas gracias. No, gracias a vos, me sentí muy cómodo. Bueno, en buena hora. porque más ojalá. allá de las investiduras Sí, y todo sí. lo demás, Y de del punching ball que hubo en algún momento. no, el Puching Ball fue así, Así, es verdad. un es la triángulo idea. así, y el, Bueno, es la idea. y el vértice Funcionó, ahí. funcionó, en buena hora. Este, Gracias por habernos acompañado. pero lo ¿sí? coloquial y el diálogo es fundamental. nos hizo sentir Gracias, muy doctor, cómodos. por Gracias. favor. Gracias.